El detective Joseph Monaghan llevaba 16 años trabajando para la policía de Greater Manchester cuando entró en esa habitación aquel 16 de abril de 1996. Durante todo su trabajo había visto cosas realmente horrorosas, pero aquel día vería algo que lo dejaría totalmente atónito e incrédulo ante la crueldad de los actos que presenció allí. Según sus palabras, diría: en 15 años de carrera trabajando en la policía, jamás había visto un caso tan cruel y tan atroz como este. El patólogo forense llamado William Lawler, después de examinar casi 600 víctimas, ver cualquier tipo de caso, todo tipo de heridas, declararía: jamás en mi carrera había visto unas heridas tan profundas y tan desalmadas como esta. Y el fiscal Peter Openshaw, al abrir el juicio contra el ejecutor de todos estos actos, diría 4 palabras que a día de hoy resuenan en la mente de quienes la escucharon: esto fue un catálogo de depravación absoluta. Este es el caso de Kellyanne Bates, una joven de 17 años, con sueños, con metas, pero que por el amor se vería frente a la persona que juraría quererla, pero que realmente la llevaría hasta el fin de sus días. Kellyanne Bates nace el 18 de mayo de 1978 en Hattersley, Greyley, Manchester. Era la hija de Tommy y Margaret Bates. Desde muy pequeña siempre fue descrita como una chica deportista, amigable, con metas, con un sueño en particular. Inclusive en el colegio destacaba como una atleta, era una persona extrovertida y que siempre tenía un sueño en particular, y era ser maestra. Para lograr este objetivo, Kellyanne Bates en 1994 se matriculó en una escuela de formación en Hyde, con el fin de mejorar sus calificaciones y acceder a un programa de docencia. Para financiar sus estudios, trabajaba medio tiempo en una empresa de diseño gráfico llamado Cat2 Graphics, ubicada en Audenshaw, Inglaterra. Era en todos los sentidos que podríamos ver una chica normal y que estaba enfocada en su futuro. Pero exactamente a la edad de los 14 años algo cambiaría en la vida de Kellyanne. Cada vez empezaba a salir mucho más seguido, a veces no regresaba en días, su energía cada vez iba mermando, su círculo social se iba reduciendo. Es decir, como si algo en Kellyanne se fuera apagando poco a poco o se fuera consumiendo, de la chica extrovertida que inicialmente era en el colegio a lo que poco a poco se estaba convirtiendo sin ningún tipo de explicación. Lo que realmente nadie sabía, ni sus papás ni los pocos amigos que le quedaban a Kelly, era que mantenía una relación en secreto. Una relación que desde el principio iniciaría de mala manera, básicamente construida a punta de mentiras, secretos y ocultismos detrás. Para esto tenemos que conocer antes a un hombre, James Patterson Smith. Nació aproximadamente en 1948. En 1993, cuando conoce a Kellyanne Bates, Smith tendría aproximadamente 45 años, es decir, prácticamente le triplicaba la edad a Kellyanne. Vivía solo en una pequeña casa en Furnival Road, en el barrio de Gorton, Manchester. Era un desempleado, pero que era descrito por sus conocidos como una persona de bien que no fumaba, no bebía, y básicamente, a pesar de sus circunstancias en aquel momento, no tenía ningún problema. Pero la historia detrás es mucho más oscura. La historia de Smith tenía muchos más abusos. Todo resulta que esto era una especie de fachada perfecta, porque detrás de esa imagen de un hombre cuidadoso, amoroso, bondadoso y social, existía una figura mucho más cruel y horrorosa de lo que le mostraba al resto del mundo. Su matrimonio con una mujer llamada Janice Anderson, que duró 10 años, estuvo rodeado de maltratos y abusos por parte de Smith hacia la mujer. Dentro de toda esa relación que tuvo con Janice, habían agresiones físicas exageradas. Inclusive se menciona que Smith incluso intenta como buscar ayuda psicológica por unas especies de celos incontrolables, pero que esto no funcionó realmente, o que tal vez Smith únicamente lo usó como excusa para que Janice no se alejara de él. Después del divorcio con Janice, Smith inicia una relación con otra chica entre 1980 y 1982, una mujer llamada Tina Watson, de apenas 20 años de edad. Tina también sufriría todos los abusos que le propinaba Smith. Inclusive este llegó a mencionar que ella era su propio saco de boxeo. Habían todo tipo de abusos físicos, psicológicos y maltratos que llegaron incluso a poner en riesgo la vida de Tina. Inclusive se menciona que la sometería a una brutal paliza cuando ella estaba embarazada. También se menciona que trataría de ahogarlas en varias ocasiones en la bañera de su hogar. Afortunadamente para Tina, ella podría escapar y salir de esa relación de abuso
abusos, esa relación de agresiones, al igual que lo haría Janice tiempo atrás. Después llegaría otra chica. Smith estaba especialmente interesado por aquellas chicas que eran mucho menor que él. Parece ser que de alguna u otra forma él veía a estas mujeres mucho más fáciles y las cuales eran más susceptibles ante sus manipulaciones y ante sus abusos. Básicamente chicas inocentes e ingenuas que caían ante cualquier palabra que usaba Smith, un hombre de 45 años con muchos años más de experiencia que estas chicas. Wendy Motter Hare, de 15 años, también sufriría los mismos abusos que sufrirían las dos mujeres anteriores. Inclusive en uno de los ataques, Smith sostendría la cabeza de Wendy debajo del grifo de la llave totalmente abierta, buscando ahogarla allí mismo. Afortunadamente para Wendy, ella lograría escapar. Es decir, si vemos el historial de todo lo que hacía James Patterson Smith, era una sucesión de abusos a mujeres menores que él y que estaban totalmente expuestas a un hombre con celos incontrolables y con abusos excesivos hacia ellas. Afortunadamente estas tres mujeres lograrían escapar, unas inclusive estando en estado de embarazo, siendo muy menores de edad, pero desafortunadamente para la chica que seguiría posteriormente, esta no lograría escapar y su vida llegaría al fin a manos de este hombre de 45 años llamado Smith. Todo esto sucedería en 1993 cuando James Patterson Smith conoce a una chica de tan solo 14 años que cuidaba a los hijos de sus amigos. Este día cambiaría la vida para ambos para siempre. La noche en que Kellyanne y James Patterson Smith se conocen, él teniendo 45 años de edad y ella teniendo tan solo 14 años, él usa como excusa el hecho de acompañarla a casa para que llegue segura y bien cuidada. Un gesto totalmente amable. Este sería el gesto perfecto para dar comienzo a lo que seguiría. Smith se presentaría ante Kellyanne con un nombre falso. El nombre sería Dave Smith. También mentiría sobre su edad. Cuando tendría 45 años, le diría a una ingenua Kellyanne que él realmente tenía tan solo 32 años, el doble, pero realmente tenía el triple de edad que Kellyanne. Y así comenzaría todo un proceso de manipulación, una especie de grooming, de manipulación exacerbada de este hombre a esta chica totalmente ingenua. Acercamientos, palabras bonitas, todo un acercamiento progresivo para poco a poco irse ganando la confianza y el cariño de esta niña de 14 años de edad. Pero todo sería un plan malévolo para poder poco a poco ir aislando a Kellyanne de sus amigos y de sus padres, encerrándole en un círculo donde llegara a depender prácticamente de él. Durante casi 2 años, Kellyanne mantendría su relación con James Patterson en secreto. Inclusive su madre Tommy y Margaret no llegaron a conocerlo sino tiempo después. Lo que sí sabían es que el novio de su hija era un poco mayor, pero no sabían realmente qué tanto y la gravedad de lo que estaba sucediendo en aquel momento. La primera vez que ve a Margaret a Smith sería en 1996, cuando Kellyanne tendría 16 años. Smith estaría en su casa, en la casa de Kellyanne, y llegaría Margaret. Escucharía unos pasos en el segundo piso cuando de repente ve bajar a un hombre de 45 años. Este sería el novio de su hija. Según como lo menciona ella, como menciona Margaret después, en el momento en el que vea a este sujeto tendría el impulso de tomar un cuchillo y apuñalarlo. Quería alejarlo inmediatamente de su hija, sabía que algo estaba mal. Margaret no era una mujer violenta, no era una mujer que se enfrentara a este tipo de pensamientos, pero un instinto maternal le dijo que tenía que alejar a su hija de este hombre. Era un pensamiento que se le cruzaba, se le pararon los pelos de punta tan solo con verlo. Cuando ella se entera que el novio, es decir James Patterson, no tiene realmente 32 años, sino tiene 45 años, lo confronta. Aquí recibe una respuesta totalmente calculada por parte de él, y es que él le menciona que realmente no se lo quiso decir por temor a que él alejara a esa niña de 14 años, bueno, aquella época de 16 años, de él, y que realmente él la amaba. Poco después, Kellyanne se mudaría a la casa de James Patterson a la edad de 16 años. A pesar de que era una niña extremadamente joven, legalmente lo podía hacer. Legalmente, Tommy y Margaret, los padres de Kellyanne, no podían hacer absolutamente nada para negarle que ella fuese
a vivir con Smith. Ella estaba totalmente enamorada de este sujeto. Lo único que le pudieron decir a su hija antes de irse es que por favor se mantuviera en contacto con ellos en todo momento. Esto fue lo único que pudieron hacer por su hija, y esto sería un antes y un después en la vida de esta pequeña joven. En noviembre de 1995, Kellyanne se instala en la casa de Smith, y desde ese momento prácticamente empezaría a desaparecer de la vida de todos los que la amaban. Los últimos meses desde 1995 fueron un descenso de esta chica. Kellyanne cada vez visitaba menos a sus padres. De repente llegaba con morados y con moretones y golpes en sus brazos y en diferentes partes del cuerpo, pero cada vez tenía una excusa y una explicación diferente para todo esto, que claramente eran evidencias de un abuso que ella no quería aceptar. En diciembre de 1995, Kellyanne renunciaría a su trabajo en Cat2 Graphics, es decir, renunciaría a ese trabajo que estaba buscando, que le estaba ayudando para poder cumplir ese sueño de ser maestra. Smith llegó a controlar absolutamente toda la vida de Kellyanne: la comunicación con los amigos, la comunicación en la escuela o en el colegio que tenía actualmente, y las llamadas con sus padres, es decir, las llamadas con Margaret y Tommy, cada vez se volvieron menos frecuentes. Y aquí Margaret empezó a notar que Kelly se notaba algo distanciada y algo extraña. Era como si estuviera distante, como si estuviera vacía. En marzo de 1996, los padres de Kelly reciben 2 tarjetas como de cumpleaños. Lo curioso y lo intrigante que ve Margaret es que ambas tarjetas estaban firmadas por Smith, pero no tenían en ninguna parte la letra de su hija. Algo estaba pasando y ella sabía que algo no estaba bien hace mucho tiempo atrás. Margaret inclusive en muchas ocasiones intentó convencer a su esposo de que fueran a visitar a Kellyanne para ver si estaba bien. Ella sabía que algo estaba mal, tenía miedo que su hija estuviera sufriendo abusos, que estuviera atada. Algo pasaba. ¿Por qué no había escrito estas tarjetas? Inclusive se menciona que hay una especie de vecino que también está preocupado porque cada vez ven menos a Kellyanne e intenta decirle a Smith o a persuadirlo para que se la deje ver, y lo único que hace Smith es dejarla ver únicamente por una pequeña ventana en el ático. Algo estaba pasando con Kellyanne, pero todavía no se esclarecía realmente qué sucedía. Cada vez estaba más alejada, prácticamente ya no tenía ningún tipo de vínculo, ningún tipo de interacción con el mundo exterior. En una especie de círculo que había impuesto Smith, ya no tenía ningún tipo de contacto con absolutamente nadie. Lo que ocurriría en la casa mientras estuvo prácticamente en cautiverio, todo esto que sucedió fueron días anteriores al 16 de abril de 1996. Todo está documentado por los forenses, por los policías y por los detectives. Esto que les voy a contar, al igual que todos los casos, está lleno de abusos aberrantes, abusos crueles por parte de un sujeto mayor de edad de 45 años que abusó de todas las formas posibles físicamente de una chica de tan solo 16 años. Durante al menos 4 semanas, James Patterson Smith sometería a Kellyanne Bates a una tortura sistemática y deliberada todos los días. Fue atada en diferentes ocasiones, desde su cabello a diferentes muebles e inclusive al radiador de la calefacción, y mientras era atada era golpeada una y otra vez. Fue apuñalada en repetidas ocasiones en las piernas, el torso e inclusive en la boca. Fue quemada con una plancha caliente e inclusive con agua hirviendo. Fue mordida, le rompieron los brazos, le destrozaron las rótulas de las rodillas, le hicieron heridas con tijeras, tenedores, cuchillos, inclusive herramientas para podar. Fue privada de alimentos. Kellyanne perdería aproximadamente 20 kilos, donde le negarían todo tipo de alimentos y agua, quedando en un estado totalmente famélico. Pero lo más atroz de todo esto es que semanas antes de morir, en una especie de ataque de ira, James Patterson Smith usaría sus índices y probablemente algún tipo de elemento extraño para extraer los ojos de las cuencas del rostro de Kellyanne. Es como si te hubieran metido acá y te hubieran arrancado los ojos. Esto hicieron con una niña de 16 años. Después de sufrir todas estas torturas, golpes, humillaciones, maltratos, abusos, no dándole ningún tipo de comida, insultándola, golpeándola, masacrando su cuerpo con todo tipo de heridas, extirpándole partes de su cuerpo, rompiéndole huesos, abusando, quemándola, arrojándole agua hirviendo, Kellyanne Bates, un 16 de abril de 1996, fallecería ahogada en la bañera después de un arranque de
ira de James Patterson. A la larga no sabemos si esto es o si fue bueno para ella, o fue una especie de descanso después de todas esas torturas, o si fue una especie de escape que le permitió ser libre de todos esos abusos que sufriría de quien la juraría amar y de quien la juraría proteger. Kelly Ann Bates tendría tan solo 17 años aquel 16 de abril de 1996. La policía llegaría a aquel apartamento. Encontraron un cuerpo desnudo en el piso superior. Las paredes y los techos estaban manchados de sangre por todo lado. El informe post-mortem revelaría que el cuerpo de Kelly Ann Bates tendría más de 150 heridas provocadas por James Patterson de todo tipo. James Patterson, en una especie de intento estratégico para salir bien librado de todo esto, no esperaría que la policía fuera a buscarlo o que empezaran a sospechar y que por alguna circunstancia la policía llegara allí donde él. Realmente lo que él hizo fue entregarse a la policía. Ese mismo día llegaría a la comisaría Gorton en un estado totalmente calmado, únicamente diciendo que su novia habría muerto. Y la explicación es lo más incoherente posible. Afirmaría que él y su novia estarían discutiendo, que ella se introduciría en la bañera de alguna otra forma y que inhalaría agua accidentalmente y que esto provocaría su muerte. Inclusive añadió, como si esto fuera relevante para el caso, que ella en muchas ocasiones fingía estar inconsciente, y todo esto después de unos intentos fallidos de reanimarla. Obviamente la policía lo que haría es ir inmediatamente a la ubicación, en aquel apartamento donde Kelly Ann estaría un montón de tiempo sufriendo abusos y donde supuestamente fallecería después de una discusión con su pareja. Lo que encontró la policía derrumbaría la historia o el argumento de James Patterson de manera rápida. El caso quedaría bajo la dirección del detective Joseph Monaghan. Él lideraría toda la investigación alrededor del caso de Kelly Ann Bates. El forense del Ministerio del Interior, William Lawler, examinaría el cuerpo. Sus palabras en el juicio son aquellas palabras con las cuales se inició este video. Después de más de 600 investigaciones, estudios de casos y examinar cuerpos, jamás había visto unas heridas tan crueles como las que encontró en el cuerpo de Kelly Ann Bates. La investigación revelaría rastros de cabello de Kelly Ann en diferentes partes alrededor de la casa. Esto era una evidencia clara que su cabello había sido como una especie de herramienta para poder atarla y restringir todo tipo de movimiento. Imagínense, una chica de tan solo 16 años de edad sufriendo, llorando, pidiendo, gritando, rogando que la liberaran. Era golpeada mientras estaba amarrada a un radiador o a un mueble con su cabello. Estas son las evidencias que encontrarían los investigadores en aquella casa. El juicio de James Patterson Smith comenzó en noviembre de 1997. Las acusaciones eran claras y obviamente las pruebas eran aplastantes. El fiscal Peter Openshaw describió en detalle cada una de las lesiones que tendría el cuerpo de Kelly Ann. Explicó cómo la tortura que ella había sufrido no era la explosión de violencia instantánea, sino esto más bien era un proceso sistemático y deliberado, como si cada tortura que se infligiera en Kelly Ann estuviese planeada meticulosamente por este sujeto. Aquí explicamos un poco. James Patterson Smith no había sufrido un ataque de ira incontrolable que lo llevara a matar a su novia, sino que era una sucesión recurrente de torturas día tras día, donde no había ningún tipo de catalizador o una especie de detonador que hiciera que súbitamente él la matara. Acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta, y es que James Patterson, después de investigaciones por parte de científicos o académicos que hicieron parte de todo el caso y del juicio, alegaron y aseguraron que James Patterson había usado sus propios dedos para extirpar los ojos de Kelly Ann. También un psicólogo determinaría que James Patterson sufría una especie de celos mórbidos y que vivía en una especie de realidad distorsionada, es decir, no podía controlar esos ataques desenfrenados que le daban. Obviamente este caso se volvería demasiado mediático. Recordemos que James Patterson ya traía un histórico de abuso y de violencia a otras parejas. Janice, Tina y Wendy también declararon en el juicio en contra de James Patterson. Las pruebas eran totalmente irrefutables, había un históricos de abusos por parte de este sujeto, donde se podía evidenciar que anteriormente ya había tratado de asesinar o de ahogar a otras de sus parejas. Pero lo más extraño de todo esto es la defensa o el argumento que usaría James Patterson Smith para poder explicar todo lo que había sucedido. Él aseguraba que muchas de las heridas que tenía Kelly Ann eran autoinfligidas para hacerlo quedar mal a él delante de otras personas, pero también que ella lo provocaba
provocaba, lo insultaba, abusaba de él de manera, digamos que psicológica, y esto lo llevaba al límite, ponía sus pelos de punta, aseguraba a él que ella lo desafiaba a cometer todas estas torturas. Obviamente esto no sería creíble bajo ninguna circunstancia y James Patterson sería declarado culpable. El 19 de noviembre de 1997, el juez Justice Sachs pronunciaría la sentencia, una cadena perpetua con un mínimo de pena de 20 años. Al dictar la sentencia, este juez afirmaría que este es uno de los casos más atroces y más crueles que vería todo el Reino Unido y que él habría visto en toda su historia como juez. Hay algo bien interesante y bien bizarro dentro de todo este caso. Obviamente en todo el proceso del juicio se vieron todo tipo de evidencias fotográficas del cuerpo y de las heridas de Kellyanne Bates. Cualquier evidencia de maltrato, de heridas, de golpes, sus ojos y demás fueron mostrados al jurado. Eran tan crueles las imágenes que todos los miembros del jurado tuvieron que recibir asesoramiento o atención psicológica para poder superar, digamos que de alguna u otra manera, el trauma de haber visto todas estas heridas y de haber visto un caso tan bizarro y tan dantesco como el que se enfrentaron aquella vez. Muchos se preguntarán por qué los padres nunca pudieron hacer nada, por qué nunca Margaret o Tommy sacaron a Kellyanne de ese mundo de tortura cuando era evidente que ella estaba sufriendo estos abusos. Pues cuando llegaban en esas primeras interacciones después de que ella se fue de la casa, era evidente que tenía moretones y golpes, y esto era indudable pensar, o era ilógico no pensar, que estas heridas se las había provocado Smith. Realmente Margaret intentó muchas veces denunciar ante la policía los abusos que sufría Kellyanne, teniendo únicamente como respuesta que los policías le daban unas especies de folletos para todo el tema que tiene que ver con violencia intrafamiliar, a pesar de la corta edad que tenía Kellyanne en aquella vez, que en este momento eso es digamos que 16 años es ser menor de edad. En aquella época eso era ser mayor de edad, es decir, legalmente ella podía hacer lo que quisiera hacer. También vemos otro tema y es las tres primeras relaciones que tuvo James Patterson Smith. A pesar de sufrir todos estos abusos, todos estos maltratos y demás, y de poder haber salido de ese mundo de maltrato, nunca denunciaron, nunca se acercaron a dar testimonio de lo que James Patterson había hecho contra ellas. El intento de ahogarlas, el intento de golpearlas, aún estando embarazadas, nunca denunciaron. Actualmente James Patterson debe tener entre 77 y 79 años de edad aproximadamente, y será recordado como uno de los hombres que cometería uno de los actos más atroces, una de las torturas más crueles en el Reino Unido. Un hombre de 45 años de edad torturaría a una chica de 16 años de edad, tal punto que llegaría a matarla. Kellyanne Bates fallecería no porque su cuerpo no aguantaría a punto de estar al límite, 20 kilos menos, sin ojos, con huesos rotos, con heridas en sus piernas, sino que fallecería por un ataque de ira de James Patterson que la ahogaría en la bañera. Este es uno de los casos más crueles, más dantescos que hemos visto, y seguiremos viendo todos estos tipos de casos. Desafortunadamente para la historia de la humanidad en sí, hay muchas personas crueles que no miden la crueldad de sus actos y que tienen cero empatía y cero control de sus emociones, que entran en estos estados de desenfreno total que los hacen cometer los crímenes más atroces, pero también como otros, de manera deliberada, de manera intencional y planificada, llegan a matar y asesinar a todo tipo de personas. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse. Nos veremos en otro próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.